Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas otra vez a nuestro programa de YouTube de Trabajo Social Digital, este proyecto desde hace ya 5 años. Es impresionante, ¿no? Así que lo primero es daros las gracias por ver los vídeos, por compartir con nosotros tantas sugerencias y por darnos ideas de nuevas entrevistas. Y hoy tenemos una suerte enorme, primero de contar siempre con el alma de todo este proyecto, que es el profesor Chaime Marcuello Servós, que está en Zaragoza, pero es universal. Hola, Chaime. Ya ves, Antonio, es Es, que, es es que tremendo, esto es la bomba. es tremendo. Pero escucha, lo importante es que hemos podido volver a grabar a Javier García Castilla, que es una segunda oportunidad, ¿no? Efectivamente, el profesor Javier García Castilla, que es la suerte que tenemos hoy, que es el Muchas director del gracias. Departamento de Trabajo Social de la UNED y que además es un experto y ha coordinado 2 monográficos en la revista Social Work Education, que es una revista de primer nivel en nuestro mundo, trabajo social educativo en español, sobre jóvenes y digitalización. Así que, Javier, bienvenido. Muchísimas gracias otra vez por invitarme a este programa y bueno, sois estupendos. Estupendo. Bueno, pues lo primero que te queríamos preguntar, como tú, una parte enorme de tu carrera investigadora muy notable, ya como acreditado académico de la universidad, ha versado sobre los jóvenes, sus diferentes situaciones de vulnerabilidad. Y en el caso de estos monográficos digitales sobre Social Work Education, sobre este ámbito también de la digitalización, te queríamos preguntar cómo ves tú la problemática de los jóvenes y la digitalización. Bueno, vamos a ver, la digitalización no es un problema en sí, ¿de acuerdo? Es una metodología, un procedimiento, una ayuda, una herramienta, lo podemos definir como queráis, pero no es un problema en sí, ¿eh? El problema es cuando se hace del uso, pasamos al abuso, ¿vale? Del tema de las tecnologías, sobre todo en los adolescentes y jóvenes, que todavía no hay un proceso de maduración y donde, bueno, pues pretenden estar constantemente en activo, pues a través de las redes sociales, como el TikTok, X, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, incluso también en los videojuegos, ¿no? Entonces hay un abuso en número de horas y eso al final desarrolla una adicción a pantallas, podemos decirlo así, una adicción a pantallas. Y ese es un fenómeno que con el desarrollo de las tecnologías pues estamos viendo en los últimos años. Y tanto es así que las comunidades autónomas, pues muchas de ellas, prácticamente todas, tienen un programa de adicción al tema de las pantallas destinados fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? Entonces es un problema relativamente novedoso donde hay muchos jóvenes que si no están en TikTok produciendo, si no entra en TikTok a hacer un proceso de feedback o de interacción, pues parece ser que no existen, ¿no? Y la vida es mucho más que eso. La vida es mucho más que eso, ¿eh? La vida es mucho más rica más allá de la pantalla. Insisto, y por terminar en esta pregunta, el uso de las pantallas no es malo, vuelvo a decir, sino que, bueno, pues el tema de si el uso de las pantallas ya supera las 2, 3, 4 horas o, en este caso, te impide hacer otras cosas, renuncias a hacer actividades físicas deportivas, a estar con la familia, a ir al cine, a disfrutar de otros eventos y otros escenarios, pues evidentemente eso ya es una adicción y es un problema. A mí me llama mucho la atención porque hemos pasado de una especie en la educación, que es tu ámbito, ¿no? Y de los jóvenes. Hemos pasado a una especie de mitificación de lo digital y de las pantallas. Se aprendía matemáticas con un ordenador, vamos a darle a todo el mundo pantallas, esto está todo genial, que se resuelve comprando algo, el proceso educativo que nunca se resuelve comprando, se resuelve entrenando, como viene la propia palabra pedagogía, ¿no? Que es un camino que se hace con alguien para alcanzar cierta madurez. Y ahora hemos pasado casi al contrario. Están diciendo que van a prohibir en los colegios las pantallas, que los directivos y directivas de las compañías de ordenadores no ponen a sus hijos ordenadores hasta los 14 años. Y, y por un lado, esa paradoja, ¿cómo la ves? ¿No? Porque a mí me llama la atención, ¿no? Para los que tengáis ya mi edad y estéis ya casi como yo, entre 60 y muerto, pues pensar un momento lo que significa que antes nos recomendaban el hígado de bacalao como algo que era una cosa muy buena para la salud y ahora te lo prohíben, ¿no? O sea, que pasamos de un modelo a otro y el fondo del asunto sigue estando sin resolver. Bueno, eso forma parte de la vida, ¿no? Del proceso de la vida. Son paradojas que se van produciendo a lo largo de las etapas y décadas de la vida y en el ámbito educativo no es ajeno a eso, ¿eh? A esas paradojas.
Efectivamente, antes se corría un poco para, digamos, informatizar a los chavales en distintas etapas educativas de cara a tener pues una tablet y poder seguir las clases, etcétera, etcétera. Pues a ver que en este caso se ha perdido, se ha diluido en los últimos estudios a esa capacidad reflexiva y de pensamiento, ¿vale? Abstracto que uno va adquiriendo pues eso, con los estudios de las matemáticas, la lectura, esa lectura comprensiva también se ha perdido un poco, esa capacidad, como digo, de pensamiento. Y bueno, pues eso por un lado. Y por otro, pues también hay un riesgo en ese uso de las tablets, en el sentido de que, bueno, pues hay estudiantes que se desviaban un poquito de las indicaciones metodológicas o del uso que debería de darse por parte del profesor. Oye, yo Bueno, es lo que escuchándote, decía. Vamos a ver, cuando uno está en la escuela, evidentemente es para adquirir conocimientos, pero no solo para eso, sino para que se vaya desarrollando un poco más el pensamiento, la capacidad reflexiva, etcétera, etcétera. Entonces, en los últimos tiempos, como digo, eso vemos bajas notas en una lectura comprensiva. Y si una lectura comprensiva, por poneros un ejemplo, ¿no? de una competencia, pues no íbamos a ir muy lejos, ¿no? ya, Y los últimos informes PISA pues también apuntan a algo parecido. sí, y yo escuchándote me queda una cuestión que es, claro, has hablado de pantallas, pero cuando hablamos de digitalización es algo más. Y luego también Mm, hay una cuestión que a mí siempre me llama la atención, es, decimos que tenemos en clase nativos digitales. Y eso es como decir, son mucho mejores que nosotros, que no nacimos digitales, ¿no? Pero ahí me parece que sucede como con Gutenberg, la cantidad de gente que podríamos llamar que era nativa de la imprenta y que no ujú, sabía ni leer ni escribir. Entonces, eh, la digitalización es algo más que las pantallas, ujú. pero las pantallas son como el máximo foco de robo de atención, ¿no? De pérdida de atención y de desarrollo de otras cosas. Entonces, ¿cómo ves tú todo esto? ¿Qué podemos hacer en las universidades o en las facultades y en los grados de trabajo social para eh, pues desanudar ese nudo que hemos hecho entre pantalla, digitalización, tiempo, atención, eh, capital emocional? Porque ahí hay un gran lío, no sé cómo lo ves. Bueno, es un gran lío porque, como digo, forma parte de, digamos, una demanda hace unas décadas, o una década, 15 años o más o menos también, aproximadamente, y ahora hay una especie de desafección o una especie de querer controlar esto, ¿no? Bueno, pues oye, esto es ensayo y error muchas veces, ¿no? Con los avances. Desde el punto de vista de la universidad, a ver, la pantalla es donde digamos, el dispositivo último donde nos viene la información dada, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos hacer esto? Yo siempre he pensado en una metodología que es la autorregulación del tiempo, ¿vale? La autorregulación del tiempo que uno mismo debe imponerse, percibir, autoevaluarse, ¿vale? Y pensar qué número de horas me pongo frente a la pantalla para la formación de mi carrera, en este caso en el grado de trabajo social, ¿vale? Entrar en los foros, en lecturas en PDF, etcétera, etcétera, ¿no? O número de horas desarrollo una lectura sin soporte de papel, etcétera, etcétera. Y evidentemente ya no hablamos del ocio, ¿no? De los tiempos de ocio usando pantallas, ¿no? Por parte de los estudiantes, ¿no? Pero en ese sentido, el término clave es la autorregulación del tiempo que uno hace, ¿vale? A la formación, a la actividad del ocio, a estar con la familia, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la universidad, pues hombre, uno tiene que autorregularse a la hora de formarse, pero sin renunciar al uso de las pantallas digitales, porque efectivamente la digitalización es mucho más que mirar una pantalla, ¿vale? Es interpretar la información y es autorregular el tiempo en el que estás frente a ella. A mí eso, claro, me parece fenomenal porque la autorregulación, el dar herramientas para autorregularte, es una de las funciones básicas del acompañamiento en trabajo social. En trabajo social no solamente estamos para afrontar una necesidad perentoria y responder con una prestación, también estamos en un proceso de acompañamiento para que los usuarios, que son ciudadanos, que son ciudadanas igual que nosotros, pues puedan crecer y puedan desarrollar su propia vida, ¿no? Esto es lo que antiguamente, en este enfoque que ya está un poco de, bueno,
digamos, ya es muy, muy clásico, muy tradicional del empowerment, no del empoderamiento, que hoy en día ya, más que del empoderamiento, se habla de esta capacidad de crecimiento y de coexistencia con los demás, porque no es que tú cojas el poder para quitárselo a otro, sino que, o para ti mismo, sino que tengas la capacidad de relacionarte y gestionarte y establecer tus prioridades, ¿no? A mí me llama mucho la atención, de todas maneras, yendo más allá de la dinámica pantalla sí, pantalla no, cómo toda esta generación, el mundo en el que estamos, también las personas mayores, tiene mucha razón Jaime, no solamente los jóvenes. Mi madre es una adicta al WhatsApp con 87 años. El- las nuevas vulnerabilidades que emergen para los jóvenes en lo digital. O sea, las nuevas, digamos, cómo se potencian las formas de socialización a través, por ejemplo, de los videojuegos, Ujú. cómo el consumo de tiempo y la necesidad de recibir siempre un feedback positivo te somete siempre a un escrutinio público. Ahora me pasa con la gente joven que uno observa que está siempre en videoconferencia permanente con los demás, están estudiando juntos, cada uno en su casa, pero conectados siempre, lo cual Ujú. implica una ausencia completa de intimidad en el hogar, ¿no? Cómo las nuevas vulnerabilidades que pueden surgir aquí y cómo acompañar para autorregular, ¿no? Para que se autorregule el sujeto, ¿no? Pero claro, autorregularse significa tener una meta, tener un criterio, tener entrenamiento, tener acompañamiento, tener una mediación o una persona que puede contigo afrontar los conflictos. Entonces, te quería preguntar por esos temas porque yo creo que sí que, mm, más que alertar sobre que la juventud está peor que cuando éramos nosotros jóvenes, que yo creo que siempre el típico, la típica sentencia de personas viejas que no se dan cuenta, como nosotros, de que ya son viejas, y entonces los jóvenes, la generación, nada. No es tanto que sean mejores o peores, que siempre el mundo es circular y serán igual de buenos, igual de malos. Para mí la cuestión está en este cambio de las vulnerabilidades, ¿no? Te quería preguntar a ti por tus investigaciones, porque los migrantes, por ejemplo, llegan de cualquier manera, pero llegan con móvil o llegan conectados, llegan en red. O sea, ahí hay una estructura que les puede dar apoyo, pero a la vez que genera nuevas vulnerabilidades. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver, cada avance científico, cada avance tecnológico también tiene sus riesgos. Eso está claro, ¿no? Partiendo de esa base. Estamos en una sociedad donde los jóvenes están conectados, hiperconectados, pero a la vez están desconectados, ¿vale? De otros entornos y de la familia. Podemos observar cuando uno coge el transporte público, el metro, el vagón, y ves a muchos jóvenes y están todos con los móviles, ¿vale? Es decir, parece que estamos ahí como juntos, pero todos desconectados. O vas al salón de casa un domingo con tus hijos y están todos con los móviles igual y estamos ahí reunidos juntos, pero no estamos juntos. Forman parte de esas paradojas que decía antes, ¿no? Y evidentemente hay nuevas vulnerabilidades, ¿no? Como bien dices, hay trabajadores sociales que ya somos relativamente veteranos y que no formamos parte de la generación nativa, ¿no? De ahora, ¿no? Los nativos digitales, que ya se lleva con esa expresión hace tiempo. Pero aún así, como profesionales que combatimos este tipo de cosas y esas nuevas vulnerabilidades, pues tenemos que ponernos un poco las pilas, ¿no? Yo en el año 2019 hice una tabla, una macro tabla de los nuevos riesgos, ¿no? Y entre ellos estaba el tema de digital, ¿no? El riesgo, y bueno, todos los conocemos, el tema del ciberbullying, eso está ahí, y que últimamente ha provocado, pues, determinadas consecuencias bastante fatales. Hay que controlarlo, el tema del sexting, en fin, el tema de tengo que estar y tengo que tener una retroalimentación inmediata, el tema de que tengo que concentrarme en una cosa pero no puedo desconectar el móvil. Hay el tema, por ejemplo, de las apuestas online en los jóvenes, ¿vale? Yo tengo ahí un estudio del año 2017 ya que era un fenómeno que se veía venir y luego, pues bueno, con esa publicidad poco, ¿cómo diría?, poco acertada, ¿no? Por parte de famosos, ¿no? Anunciando el tema de las apuestas online, en horarios que ahora ya están más regularizados. Bueno, pues evidentemente hay una serie de riesgos, de vulnerabilidades que nosotros tenemos que desarrollar como trabajadores sociales, programas específicos que combatan este tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué yo me dedico pongo un ejemplo un poco absurdo? Porque antes íbamos, y parece que uno era invulnerable cuando acudía como joven al hacer botellón, ¿no? Es decir, a lo mejor yo no bebía, pero yo tenía que estar ahí, en ese contexto, ¿no? De ocio, ocio no valioso, sino ocio muy perjudicial, ¿no? Para la salud. Pero o estabas ahí o no existías en el grupo. Pues esto es un poco lo mismo también como pasa con las redes sociales.
Entonces, hay una serie de riesgos, hay que hacer programas específicos, hay que hacer talleres, hay que hacer investigaciones para ver las evoluciones de estos comportamientos y no solo para tener unos resultados diagnósticos, sino también tener una transferencia y unos resultados de aplicabilidad que puedan reducir esas tendencias que se puedan dar, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra labor, porque los riesgos existen. Pero a mí me llama mucho la atención en el tema de estos riesgos emergentes, ¿no? Cómo afrontarlos desde el ámbito de los servicios sociales, ¿no? Cómo podemos crear nuestros espacios de mediación digital, ¿no? No sé si hay espacios y instituciones que los promueven. Está en Corea del Sur la Blue Tree Foundation, que trabaja en estos temas. A nivel internacional, pues hay muchas iniciativas. Y a nivel local igual, ¿eh? Aquí yo creo que todo el mundo está ya con la idea puesta de que necesitamos ese apoyo. La otra cuestión por la que te quería preguntar era por el acompañamiento digital a los jóvenes y también a los mayores en todo este mundo que es la administración electrónica, donde al final no tienes capacidad de resolver por ti mismo los problemas, tienes que acudir, pero tienes la habilidad, los recursos, la conectividad y también el equilibrio de gestionar bien los problemas, o te puedes encontrar con que tengas conexión y sepas cómo funcionar, que tengas la competencia digital, después te desborda pues por tu propio malestar emocional, porque no lo razonas bien, porque tienes una situación de estrés y entonces al final te acabas metiendo en líos, acabas generando problemas. ¿Cómo ves tú este tema de la vulnerabilidad digital? Bueno, vamos a ver, ejemplos los hemos tenido muy, muy claros, ¿no? Me acuerdo de aquella campaña que creo que inició una persona mayor que era médico contra las entidades bancarias, ¿no? Que no la atendían personalmente, ¿no? Y todo eso generó un boom, ¿no? Un boom y una llamada de atención. Vamos a ver, nosotros como trabajadores sociales lo que tenemos que impedir es la expulsión de los ciudadanos, en cualquier ámbito, y en el ámbito digital también, en el ámbito de la administración electrónica, del ámbito de las entidades bancarias. En todos esos ámbitos la expulsión no puede ser. Si decimos que, por ejemplo, cuando hablamos de la persona sin hogar, la última malla del estado de bienestar son los servicios sociales que le tienen que volver a impulsar, promocionar y rehabilitar a través de programas sociales. Pues esto, evidentemente, tenemos que estar muy atentos a que nadie se siente expulsado de la administración electrónica. Si una persona no tiene esa capacidad, por ejemplo, de 70, 80 años y demás, no tiene esa capacitación para conectar, comunicarse con la administración electrónica, pues los trabajadores sociales, como somos agentes favorecedores del ejercicio de los derechos sociales del ciudadano, pues tendríamos que hacer y habilitar cualquier tipo de acción, programa, que efectivamente diera de acompañamiento, en este caso, para que esa persona no quedase expulsada y accediera al recurso, a la prestación, a la solicitud, al turismo, si se quiere, social. Me da igual la prestación que uno tenga que acceder o que quiera acceder. Pero nadie, y esa es nuestra función principal, se puede sentir expulsado de ningún sistema, sea entidad bancaria o sea con la administración pública o electrónica. La verdad Muy es que bien. es súper interesante escuchar esto de la expulsión. Jaime, ¿qué te parece a ti esto de no No, pues expulsar? muy bien, nos deja el listón aquí para seguir pensando y como esto tiene que ser corto, pues lo podemos dejar ahora aquí, pero tendremos que invitarte a otra conversación y así ya tendremos tres. Ha sido un gusto. Bueno, Sí. A mí me yo parece fenomenal encantado de estar con vosotros. claro, claro, a mí me parece fenomenal la idea esta de que nuestra obligación, nuestro motivo, nuestra vocación es que nadie sea expulsado de los sistemas, porque claro, Eso es. esa es la diferencia y además en esa tensión en la que estamos, en la que claro, no es solamente para el propio grupo, es para todos los ciudadanos, porque los derechos humanos los compartimos todos, ¿no? Con lo cual a mí me parece que esa visión sobre la persona, sobre la capacidad de inclusión, sobre hacer frente a los procesos de expulsión, que son así de crueles, ¿no? Cuando expulsan a las personas de los sistemas, nosotros mismos, ¿no? Pues tenemos que ser conscientes de ellos y de estos efectos paradójicos. Oye, Javier, pues muchísimas gracias y seguiremos contando contigo. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Antonio, por invitarme. Ha sido un placer y encantado de estar con vosotros. A ti, un abrazo, venga, Un adiós. abrazo. Un abrazo. Hasta pronto.